Saludos, amables televidentes. Buenas noches. La hora con Gregory, nueva vez con ustedes. Vamos a hablar de economía. José Lois Malcún recientemente ha escrito un interesante artículo denominado ¿Cómo vamos a terminar el 2023? El título de ese artículo lo dice todo. Don José Lois Malcún, bienvenido a la hora con Gregory. Muchas gracias. Felicito. Muchas gracias a usted. ¿Cómo vamos a terminar 2023 en el área económica en República Dominicana? Bueno, aunque nosotros no siempre acertamos con nuestras predicciones, porque en la economía suceden acontecimientos que a veces cambian todo. Por lo menos vamos a ver el crecimiento. Estamos creciendo a una tasa de baja, 1.5% agosto, enero-agosto, y interanual, vamos a decir, de agosto 2022 a agosto 2023, en 2%. Ese era los datos que se tienen en este momento. ¿Cuál es la idea? Bueno, llegar al menos un 3% de crecimiento, ¿no? Y eso implica un gran esfuerzo de aquí a diciembre. Habría que esperar en septiembre, octubre, noviembre y diciembre para ver. Pero básicamente estamos en un punto donde tienen que haber dos factores para que ese crecimiento se dispare y cerremos en 3%, 3.5%. ¿Cuáles son? Primero, la medida que adoptó el Banco Central, con las facilidades que dio de encaje legal y de desembolso rápido por casi 100.000 millones, ciento y pico de mil millones en mayo, finales de mayo, ¿no? A unas tasas de interés muy por debajo de las tasas que prevalecían en el mercado. Estamos hablando que esa tasa se le dio a los bancos a un 3% para que los bancos la prestaran a un 9%. De hecho, en los datos de crecimiento del crédito se ve que ha tenido un impacto eso. Porque primero ha bajado las tasas de interés promedio en sentido general, ¿no? Que estaban en un 16, 17, 17%. Tanto la activa como la pasiva han bajado como un 20, 20 y pico por ciento por esa medida que adoptó el Banco Central. Aparecen tasas de 13 y 14. Ahora están más baratas, 14, 13, aparte de las facilidades que están a un 9, que muchos la están usando. Se ha usado ya de ese dinero, tengo entendido, como 90.000, 80.000 y pico de millones. Ahora, en economía, una acción no implica una reacción, como en química. Cuando tú estás en un laboratorio de química, que está combinando elementos, una acción te produce casi inmediatamente una reacción. En economía hay un desfase, a veces de tiempo, entre las medidas que tú tomas y el efecto que tienen en la economía. Por ejemplo, estamos hablando de que esas medidas del Banco Central fueron a finales de mayo. O sea, que estamos hablando de junio, julio y agosto. Lo que quiere decir que ya en septiembre se supone que debe verse con mucho más claridad cómo ha afectado eso a la economía. O sea, tanto la demanda como la inversión. Cómo ha impactado esas medidas de política monetaria. Ahí se va a ver ya a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué quiero yo decir con eso? De que eso va a mejorar el crecimiento, pero no va a ser suficiente para llegar probablemente a un 3%. ¿Qué se necesita entonces? Se necesita la mano del gobierno, el brazo del gobierno. ¿En qué sentido lo digo? En que en el presupuesto de gasto de inversión al mes de agosto se había ejecutado 55%, o sea, faltaban 60 y pico de mil millones para ejecutar entre septiembre, octubre, y noviembre y diciembre. ¿Qué pasa? En el presupuesto modificado se aumentó en 37.000 millones más el gasto de inversión. O sea que estamos hablando que el gobierno tiene para gastar
entre septiembre y diciembre, 4 meses, casi 100.000 millones de pesos en gastos de inversión. Si no lo hace, ¿qué ocurriría? Si lo hace, ¿qué ocurriría? Si lo hace, en adición a la medida que tomó el Banco Central, yo estimo que debemos crecer en un 3 o algo más en este año, un 3% del PIB. Hay un precedente, seguro. Hay un precedente no agradable si tomamos en referencia ese punto que usted está tratando ahora, 2021-2022. Los gastos de inversión, si bien se pudieron cumplir en determinado momento, pero al cierre del año, durante todo el año de esos 2 años, fue una ejecución y una inversión prácticamente siempre muy por debajo de lo establecido. Entonces, ¿qué ocurre ahora que tenemos 38.000 millones más en esta modificación presupuestaria? Bueno, son cosas extrañas para ustedes los economistas principalmente. Yo te puedo decir que mensualmente el gasto de capital del gobierno entre enero y julio, viendo el pasado, está entre 10.000 y 15.000 millones. Es lo que se gasta mensual. Tendrían ahora que aplicar un gasto de 25.000. Ahora tendrían que prácticamente subir a 25, 30.000 millones. Digamos 25 millones en los próximos 4 meses o 20 millones para poder ejecutar el dinero que está disponible para inversión de capital, que son casi 90.000 millones. ¿Me entiendes? O sea, tendría que duplicar el nivel de ejecución. ¿Es posible? Es posible, porque proyectos hay de sobra. Hay muchos proyectos que están también en ejecución, que requieren muchos recursos, como las presas, como el caso del metro, el elevado, proyectos de carretera, proyectos de etcétera, etcétera. Claro, el problema es cuán rápido se pueden, algunos proyectos nuevos, cuán rápido se pueden comenzar a ejecutar. Porque tú sabes que ahora hay un proceso muy complejo. Sobre todo hacer licitación, las compras y eso. Todo eso. Ya. Pero mire, en ese sentido, si llegan los recursos, las obras se dinamizan. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hoy estaba yo camino al aeropuerto. Se está remodelando el litoral marino desde que inicia la carretera 66, la ruta 66. Sin embargo, se ven los trabajos que tienen días o semanas paralizados, iniciaron. Entonces, muchas veces las obras empiezan y se detienen. Hay cosas que uno no entiende. Hay que ver si son obras de las alcaldías. Eso es turismo. Bueno. El Ministerio de Turismo. Ese es un problema. Pero puede ser el gobierno central, puede ser cualquier institución, y es un ejemplo que le pongo de lo que sucede muchas veces, que se detienen y se paralizan las obras. Ahí tiene el gobierno que concentrar todo su esfuerzo en inyectar los recursos que están previstos en el presupuesto, porque estamos hablando de cosas que están aprobadas en el Congreso y presupuestadas. No estamos hablando que se va a gastar más de la cuenta, ni va a haber más déficit del que se tiene como meta. Ya el ministro dijo, el ministro de Hacienda, que el déficit iba a ser 3.2% este año. Eran 3, pero cambió a 3.2. La inflación va a terminar rondando entre 4, 4.25. ¿Por qué? Por los aumentos del petróleo, que se han disparado, también se han disparado las materias primas. Si no, hubiéramos cerrado en menos del 4. De hecho, alcanzamos el 3.95 en el mes de julio de inflación, o en agosto, no recuerdo. Se logró bajar la tasa de inflación por debajo del 4, pero volvió a subir a 4.27 en agosto. ¿Por qué? Por esos efectos de precio. Pero creo que vamos a terminar con una inflación bastante cercana al rango meta, con un déficit de 3.2%. ¿Cuál es el rango meta en inflación? De 0 a 4. Ya. Es lo que establece el Banco Central como rango meta. Claro, hay países que tienen, como Estados Unidos, de C a 2, el tope es un 2%. En Europa también. Pero generalmente los países de Latinoamérica están en ese nivel, 0 a 4, 0 a 5. Esa es la meta. Se planificó para 2023 en República Dominicana un crecimiento entre 4 y 4.5, ¿correcto? ¿Qué pasó que no sucederá así? Bueno, simplemente pasó lo que tenía que pasar.
se dispararon los costos del dinero muy fuertemente. Recuérdate que las tasas de interés, el Banco Central la llevó a 8.5 y eso se reflejó en la tasa de interés de los bancos y eso frenó la inversión fuertemente. Esa era la idea. Nadie hizo nada que no fuera previsto. Las autoridades decidieron que el objetivo no era crecer, el objetivo era controlar la inflación. Y lo logró, porque de 9.65 que estaba hace un año y pico, se llegó a bajar a 3.95. O sea que el freno que se le dio a la economía para controlar el precio, para evitar que los precios subieran subiendo o que subieran dentro de un rango razonable, se logró. Yeah. ¿Y el costo que se pagó cuál fue? Bueno, que estamos creciendo muy por debajo de las expectativas que se habían fijado para este año. Obviamente, la economía dominicana da mucha sorpresa. No nos confiemos. Porque es una economía que siempre, de un momento a otro, salta y se producen cambios realmente increíbles, de un mes a otro, de un mes a 2 meses, en el crecimiento. Yo creo, como te digo, si el gobierno aprieta la muñeca y logra que el gasto de capital que está disponible en estos últimos 4 meses, 3 meses, digamos, yo estoy hablando de septiembre porque los datos que tengo son a septiembre, pero si aprieta el gasto de capital metiéndole 25.000 millones, por lo menos 20.000 millones mensual promedio, yo creo que se logra la meta de un 3, CEPAL habla de un 3.7, otros hablan de 3.5, yo me conformaría con que llegáramos a un 3%. Muy bien. Hay una inflación que es mayor a la que es rango meta y es mayor a la que hasta este momento está acumulada, con la cual usted se siente como analista confiado y satisfecho porque se ha logrado controlar la inflación. Me refiero a la inflación de la comida, de los alimentos, que es una inflación que incide mucho en la política dominicana. Por ejemplo, vemos el precio de un plátano, vemos el precio del azúcar, que podrá tener su justificación, y hay otros rubros que verdaderamente en la canasta familiar, ojalá fuera un 4, ojalá fuera un 4. ¿Qué pasa con esos productos? ¿Qué tanto inciden en esa inflación que está controlada? Porque es mucho más alta. Como te digo, la canasta básica, esos son los renglones alimenticios que te indican cómo impacta eso la inflación. Eso más el transporte, más otros gastos, medicina, todo eso influye en los precios, no solamente los alimentos, un conjunto de bienes y servicios. Por eso se habla de 2 tipos de inflación, la inflación general y la inflación subyacente. ¿Cuál es la subyacente? Quitándole los precios de aquellos rubros más volátiles, quitando el combustible, los alimentos. Entonces tú mides lo que se llama inflación subyacente. La subyacente también ha bajado aquí, bastante. O sea, porque es un indicador que te da una idea de cómo están los precios de otros bienes y servicios. Ahí está la energía, ahí puede estar otros que no son básicamente tan volátiles. El precio del petróleo, por ejemplo, es muy volátil, todos lo sabemos eso. Y los alimentos también. Hay meses que te sube el plátano, meses que te baja, meses que... Entonces se sacan esos bienes y se concentran en un paquete de productos que no son volátiles, que tienen más estabilidad. Pero en fin, lo que la gente ve es la comida. A la gente no le interesa tanto para nosotros economistas sí es importante la inflación subyacente, pero para el pueblo lo que le interesa es lo que compra el día a día. A los políticos les interesan mucho esos precios. Y también, exacto, cómo va. Pero lamentablemente, Gregory, la inflación es un fenómeno externo en este país ahora mismo. No es por una crisis interna. Todos los países que están pasando por una crisis de inflación es por factores que ya todos sabemos y se han hablado 1000 veces de eso. ¿Con el azúcar está pasando lo mismo? Sí, por también, un factor externo. También. Porque se habla de planificación en las siembras de los cañaverales y esas cosas. También, porque suben los precios, casi todo. Cuando te sube el petróleo, te sube todo.
Yeah. Porque ¿cómo tú transportas el azúcar? En barco. Y los barcos consumen, o sea, todo. Y después tiene que llevar la azúcar a granel, cargarla en furgones. Todo tiene o sea, el petróleo te impacta en toda la cadena alimenticia, desde que la caña sale del ingenio hasta que llega al mercado, al supermercado. Es un proceso donde inciden los costos de todo, de una serie de factores. Entonces, ya no nos afecta. estamos hablando de un petróleo, señores, de 92 y 93 dólares el barril. Cuando hace 2 meses estaba en 70 y 68 y 69. No te estoy hablando de cualquier cosita, o sea, estamos hablando de casi un 30% de aumento del precio del petróleo. Eso tiene un impacto. Es más, en Estados Unidos también la inflación subió. Después que bajó a un 3 o 2.9, que fue, todo el mundo dijo, bueno, ya que va al mes siguiente, en agosto también, subió a 3.6, casi 7 décimas. Pasó lo mismo. O sea, nosotros no somos una excepción, nadie. Los países sufren la misma consecuencia por efecto de una situación externa, muy lejos de aquí, que no podemos controlar. O sea, una guerra que no le vemos el fin, bloqueo al comercio de granos, que todavía sigue, Rusia está bloqueando gran parte de la salida de los granos de Ucrania, que es un gran productor. Todavía incide la situación Rusia-Ucrania hacia nosotros. Sí. En el mundo entero incide, claro que sí. Porque es que todos los países se afectan. China está creciendo menos de lo que debería crecer. El comercio se ha ido, se ha hecho más complejo. O sea, los conflictos geopolíticos han contribuido mucho. Claro, a veces también hay cosas que no convienen. Porque China, a nosotros nos conviene que China, qué sé yo, no fuera, ya no como antes, que los chinos nos metían aquí cualquier cosa a un precio muy por el suelo, que no podíamos competir. Ahora no. Ahora hay muchas empresas que están saliendo de China. Y además los costos en China han aumentado mucho, porque ha aumentado el costo del dinero, ha aumentado los salarios. Y ya la moneda china también se ha fortalecido. Entonces eso nos ha permitido a nosotros tener aquí empresas que antes no podíamos darnos ese lujo, porque China no lo permitía. No solamente aquí, en Costa Rica, en Honduras, en varios países. Fíjate cómo la zona franca se ha recuperado en los últimos años. Yeah. Porque estamos hablando de industria de zona franca, por supuesto. Se ha recuperado porque estamos siendo más competitivos por la situación de China. Bien. Don José, en el Financiero Digital, en el portal Financiero Digital, usted escribió recientemente un artículo también muy interesante. La economía dominicana salió del coma. Esos factores que usted indica, que estamos posiblemente llegar a un 3% de inflación, que el crecimiento está aceptable, solo puede mencionarse con esto que salió de coma. ¿Está justificado que haya salido de coma? Bueno, yo dije eso en un momento. Yo lo dije con respecto a lo que sucedió en julio, creo sí. En julio, la economía dio un salto interanual de 0.1 a 2.9. Y el crecimiento también entre enero y agosto subió a 1.4. O sea, fue un punto donde yo dije, bueno, salimos del coma. Pero agosto nos dio un poco, ¿cómo se dice? Nos dio una pequeña bofetada, como diría yo. Agosto volvimos, el crecimiento interanual volvió a bajar. ¿Y qué pasó? Bueno, nada, la economía no creció, pero muy poco, no fue que no creció, pero de 1.4 a 1.5 es muy poco, apenas creció una décima. ¿Me entiendes? Entonces yo pensé que iba a crecer mucho más. Hay muchos factores, o sea, la gente normalmente ya espera la Navidad para gastar, o sea, otros también
cuando se acercan las elecciones hay siempre un poco de contracción en la inversión, también pero después los demás sectores básicos están creciendo bien, el turismo, remesa, no con el mismo ritmo del año pasado, no igual. Por ejemplo, el turismo está creciendo, pero no como el 2022. Las zonas francas están creciendo, pero tampoco como en el 2022. O sea, ha habido un crecimiento, pero mucho más lento, mucho más... y es una etapa difícil, que la única forma de romperla es, bueno, que el gobierno ahora asuma un rol más protagónico en materia de inversión. Volvemos al inicio de su conversatorio, gastos de inversión. Pero, don José, hay una situación, y tengo que poner el pero, y repetir lo que ya dije hace unos minutos, que ha pasado con la práctica de este gobierno en el área económica, de que los gastos de inversión siempre han ido reducidos, teniendo dinero. ¿Qué es lo que justifica eso? ¿Estrategia equivocada? Si es estrategia, ¿qué pasa con eso? Eso es un manejo natural del presupuesto. ¿Por qué? Fíjate cuál es el punto. ¿O es el color de la forma de la economía? El gasto corriente, generalmente, está amarrado. Está amarrado porque hay un componente de gasto de salario que tú no puedes mover. Hay un componente de gastos de mantenimiento de todo el tren gubernamental que tú no puedes mover. Hay la seguridad social, las transferencias que se hacen a las alcaldías. El gasto corriente no se puede tocar. Pero tú puedes parar el gasto, tú puedes reducir el gasto de capital. O sea, en un mes que tus ingresos no estén al nivel, no sean suficientes para satisfacer todos los gastos de ese mes, ¿qué tú sacrificas? El gasto de capital. Porque el gasto de capital no es, ¿qué te digo? Son proyectos, inversiones que hace el gobierno, que en un momento dado, si no en un mes hay muchos problemas, por ejemplo, San Cristóbal, después vino una tormenta y arrasó. Son recursos que el gobierno desvía hacia emergencias, donde obviamente tú no puedes dejar de pagar los salarios a la gente por eso. Nadie va a hacer, ¿verdad que no? O sea, ¿de dónde tú sacas el dinero cuando se producen estos fenómenos naturales o circunstancias como la explosión esa que hubo en San Cristóbal? Son gastos extraordinarios y entonces tú sacrificas lo que tienes a mano, el gasto de capital. O sea, ese mes tú vas a tener que frenar y concentrar más dinero en el gasto corriente para que ayudar a la gente, alimentos, subsidios, etcétera, etcétera. A Balaguer le daba muchos resultados hacer buena inversión en gastos de capital. Balaguer es una historia antigua. Todo cuando pero Balaguer, todo es eso real, es real. No, es irreal. ¿Irreal? Sí, es irreal. Sí, no se maneja así una economía. Porque un médico ganaba $200. Ya. Y un maestro $100. Es irreal. El mundo de Balaguer es irreal. Y él dice, que Balaguer no se endeudaba. Pero ¿y para qué tenía que endeudarse? Si podía fabricar los pesos en el Banco Central. Tenía una maquinita para producir dinero inorgánico. Ya eso es irreal. El mundo de Balaguer fue diferente. Balaguer manejaba su presupuesto con un cuaderno. Y eso lo sabe todo el mundo, porque yo lo vi. Hay televidentes que no van a entender eso, que no van a querer entender y le va a molestar eso que usted está diciendo. Pero eso es así, yo lo he dicho muchas veces. Desde hace, qué sé yo, desde que yo fui viceministro con Balaguer. Pero rendía más el dinero, a uno le rendía más el dinero. Depende, si todo dependía de la situación, porque era una época primero que había una tasa de cambio inestable. Tú ibas de viaje, o tú no te recuerdas de eso, y cambiaba $500 a 1.30, vamos a decir, 1.20. Pero te había comprado $1,000 ¿qué te digo? A 1.80 en el mercado negro para tú poder salir. O al 2 y pico. O al 2 y pico. Entonces, es diferente. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque había una cantidad de dinero en exceso, producto de los inorgánicos que él producía,
Y esa situación generaba, obviamente, una devaluación del peso continuamente. Y Balaguer se dio el lujo de gastar 30% del presupuesto en inversión. 31 llegó. Pero los salarios eran de miseria. O sea, yo no te voy a decir, y el poder adquisitivo, bueno, si tú comparas el poder adquisitivo, claro, el plátano no costaba 20 ni 25 pesos, pero aún así, hoy en día, todo es diferente. Aquí el salario mínimo casi está en $500. O sea, aquí estamos con un salario per cápita al año de $10,000 casi. Estamos hablando de que no son los $1,000 y pico de dólares de hace 20, 30 años, 40 años de Balaguer. Obviamente Balaguer tuvo también un periodo posterior que ya no tenía tanto gasto de inversión. En los últimos 8 años que él gobernó, el gasto de inversión cayó a un 20%. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pausa, don José. Vamos a tratar, que usted trate, al inicio del próximo bloque, un tema, economía, lo que significa economía con respecto a cierre de frontera con Haití, qué tan significativo puede ser eso, porque se está especulando, y digo especulando porque veo comentarios que no tienen una base concreta, es lo que siento, sobre lo que significa que la frontera esté cerrada, y si se mantiene este cierre, también hasta dónde puede llegar a afectar la macroeconomía dominicana. Después de la pausa, José Lois Malcún esta noche en La Hora con Gregory.